domingo pasado habló de la vid verdadera. Entonces, voy a hablar hoy de el pan de vida. Y está en Juan capítulo 6. Muchas veces nosotros tenemos necesidad de algo, ¿verdad? A veces sentimos que nos falta algo, sentimos algún vacío. Pero preguntémonos a ver que si anhelamos más a nuestro Señor, anhelamos más a Jesús que a cualquier cosa, que no solo que lo busquemos, por ejemplo, venir los domingos o venir a un grupo de oración nada más, solo un día, o un día, bueno, en la semana que tú digas, voy a sentar aquí, voy a leer la palabra y voy a estar solamente una vez a la semana, o de verdad estamos necesitando más buscar del Señor, de su persona. Y recordemos de que cuando vayamos a Él, ir con fe y reconocer que lo necesitamos desesperadamente cada día y en todo momento. En el Evangelio de Juan nos habla mucho de los 7 yo soy de Jesús. Aquí el Señor se describió a sí mismo con nombres que ilustran lo que Él hace. Y también pues hace alguna referencia de promesas del Antiguo Testamento y también una posible referencia de una identificación divina del Éxodo, capítulo 3, que vayamos a ir, vámonos a ver si podemos ver. En Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 9 al 14, dice así la palabra del Señor. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Así se presentó el Señor a Moisés. ¿Qué es el yo soy? El yo soy es, el que existe. Él es autosuficiente. Él es el creador no creado, ¿verdad? Él es el sustentador de todo lo que existe. Él existe por sí mismo y para sí mismo. Es totalmente independiente. No depende de nadie ni de nadie. Él es el todo que necesitamos. Es el todo que nos hace falta a nosotros. Él no cambia, no varía, no tambalea, porque Él es inmutable. Él es un Dios fiel, constante, que cumple sus promesas, porque Él es confiable. Puedes depender de Él. Él es el Dios yo soy que guarda el pacto, porque Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él siempre fue, Él siempre será. Yo soy el que soy, como le dijo a Moisés. Es pasado, es presente, es futuro. Se dio a conocer a su pueblo y prometió estar con ellos. Se dio a conocer a nosotros también y prometió estar con nosotros. Entonces, así Jesús se presentó yo soy. ¿Cuáles son esos yo soy de Juan? Que nos habla aquí el Evangelio de Juan. Dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Tengamos en cuenta de que no se trata de los regalos ni de las bendiciones que Él nos da, sino de Jesús mismo. De quién es Él para nosotros. Quién es Jesús para nosotros. Y vemos aquí en el capítulo 6 de Juan, cuando nos habla de la alimentación de los 5,000. Aquí dice, vamos a leer, vamos a ir leyendo, cuando nos dice
Después de esto, Juan capítulo 6 versículo 1 que dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud. Una gran multitud seguía al Señor, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice que una gran multitud lo seguía. La gente dice que después de eso, después de que, cuando en el capítulo 5 nos habla, cuando él sanó al paralítico de Betesda, y él hizo muchas señales, y aquí vemos en el capítulo 6, cuando después de estas cosas, se fue al mar de Galilea, y le seguía gran multitud. ¿Pero por qué le seguían? Porque veían las señales que él hacía, ¿cierto? Porque la gente no lo seguía porque se había dado cuenta de su necesidad de Dios y que necesitaban perdón de pecados, de arrepentirse. No le seguían por las cosas que decía, sino por las señales y milagros que él hacía, y para que les saciaran la necesidad física. Pero aquí vemos en la alimentación de los 5,000 que Jesús vio a esta cantidad de gente y que le pregunta a Felipe que de dónde compraremos pan para que coman estas cosas. Pues el Señor ya sabía dónde iban a conseguir esto, pero el Señor dice pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Felipe le responde, 200 denarios no alcanza para todo esto, para alimentar a ese montón de gente. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Jesús ya sabía, él lo que hizo, bueno, hagan que todos se sienten, toda esta multitud, y dice que hizo recostar a la gente, a muchos ahí en este lugar, en esta hierba que estaba ahí en el campo, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y o sea que sació a todos estos 5,000. Decía que les seguía una gran multitud, pero ya después nos dicen que son ¿cuántos? Son 5,000, ya nos dan un número. 5,000 hombres, pero también había mujeres, había niños, había una gran cantidad de personas. Y Jesús aquí se preocupa por las personas. No solo que Él te dé las cosas, sino que Él te sustenta también. Y aquí digamos que es una obra de acción social que el Señor hace por estas personas, y que nosotros también debemos aprender de eso, de que el Señor se preocupa. En los otros evangelios dice que el Señor vio esa gran gente y no quería, pues obviamente, los discípulos le decían, bueno, díganle a esta gente que ya pues se vaya, porque ya es tarde. Entonces el Señor no lo quería dejarlos ir sin que ellos hayan comido. Y el Señor multiplicó estos panes, estos peces. ¿Y cuántos habían? Solo 2 panes, 2 pececillos y 5 panes de cebada. Dice que era lo único que había. Y el Señor usa lo que tenemos para orar. Y debemos también tener en cuenta de poner a los pies del Señor lo que nosotros, lo poco que tengamos, pongámoslo a los pies del Señor, ¿cierto? Porque lo único que necesitamos para que Dios satisfaga todas las necesidades básicas es poner a sus pies lo que nosotros tenemos. Aunque parezca poco, Dios hará grandes cosas con eso. Ya sea nuestros talentos, nuestros recursos aún nuestra vida. Necesitamos ponerlo ¿en dónde? A los pies del Señor. Confiadamente que Él los multiplicará para beneficio de nosotros, pero lo más importante es para la gloria de Dios. Y del capítulo 10 al 13 dice, con estos milagros está ratificando como el único que puede hacerse cargo de nuestras necesidades. El Señor dio y sobró. Dice que aquí, cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron todo y llenaron 12 cestas. El Señor da sobreabundantemente, ¿cierto? Y dice que en el capítulo 14 y 15 la gente quería hacerle rey. ¿Qué dice? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. La gente quería hacer a Jesús rey a la fuerza.
¿Por qué? Porque ellos estaban esperando ese profeta del Antiguo Testamento, del profeta prometido que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, que se lo voy a leer. Dice, Deuteronomio capítulo 18, 15, dice que profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. El pueblo judío, los que estaban ahí en la alimentación de los 5,000, vieron este milagro, esta señal, y dijeron, este es el profeta que nos va a sacar, el Mesías que nos va a rescatar de la opresión. Recuerden, en ese entonces que estaba el Imperio Romano y que estaban ellos oprimidos por el dominio de Roma. Entonces ellos dijeron, bueno, este es el que nos va a rescatar, vamos a hacerlo rey. Y lo querían escoger a la fuerza. Pero el Señor dice, el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor se fue. Es decir, que la gente al ver la señal estaban asombrados y querían que los liberara de la opresión romana. Y claro, estos judíos esperaban a un Mesías que los condujera a través de la fuerza, la liberación romana. Pero no sabían que el Señor en su primera venida, el Señor venía era a liberarles de sus ataduras, pero espirituales. Su reino no es de este mundo. Su reino es eterno, no es de este mundo que es terrenal, su reinado no es político, sino que es eterno y es espiritual. Por eso Jesús decidió escapar y apartarse a un monte para estar solo. Se dio cuenta de la intención de estas personas y se fue a ¿dónde? A reunirse con su Padre, a estar solo, a la intimidad perfecta con Dios para descansar un poco. Y yo creo que esto aquí también nos hace a nosotros ver de que es un ejemplo y una aplicación para nuestra vida que nos hace ver de que Jesús, que era lo que quería, siempre estar en la intimidad con su papá, estaba claro a quién necesitaba ir, estar delante del Señor, volver a alimentar su corazón y su mente de lo que el Señor ya tenía para él. ¿Cuál era su misión aquí en la tierra? En vez de lo que el mundo te diga que es lo mejor, de lo que debemos hacer. Y es un momento de que cuando la tentación llegue a nosotros, ir al Padre en la intimidad para enfocarnos en ¿dónde? En Él. Y no apartar la mirada de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Sí? Ahora, vamos nosotros al capítulo 16, al 21, que nos habla de cuando Jesús anda sobre el mar. Vemos que del versículo 16 que dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iba cruzando al mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí hay otra señal de nuestro Señor cuando Él caminó sobre el mar. Y aquí también vemos de que el Señor tiene dominio sobre lo creado, sobre la naturaleza, sobre la creación. Los discípulos aquí nos dice que tuvieron miedo. Y Jesús enseguida, ¿qué hizo? Él se identificó, les dijo, no teman, soy yo soy. Aquí hay otro, yo soy. Y cuando ellos escucharon yo soy, ellos entonces con gusto lo recibieron, ya se les quitó el miedo y llegaron con bien a donde tenían que ir. Luego nos dice en el capítulo 22 al 24 que la gente busca desesperadamente a Jesús. El día siguiente dice que la gente estaba al otro lado del mar, vio que no estaba Jesús, que no lo hallaban, que llegaban otras barcas y bueno, no estaba Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente estaba buscando al Señor desesperadamente. Pero, ¿de qué manera estaban buscando al Señor? ¿Por lo que el Señor es Jesús o porque el Señor les estaba dando algún beneficio, digamos, material o físico? Entonces, el versículo 25 en adelante dice que y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, para que a este señaló Dios el Padre. Aquí vemos que sí, que querían ver estas personas las señales, las maravillas que realizaba y que los alimentara físicamente. Su motivación no era la correcta, era incorrecta. Entonces nosotros preguntémonos, ¿cómo estamos buscando al Señor Jesús? ¿Porque nos va a dar algo, un beneficio material, físico, o porque te pueda saciar físicamente? Pero eso no es lo importante. Lo verdadero es lo que perdura, la eternidad que solo Él puede dar. Ellos no entendían el hecho de las señales que Jesús hacía. Lo que querían era repetir la experiencia de haber comido bien, de abundancia. Su deseo y anhelo no era espiritual y no reconocían a Jesús como el que los libraría, no obviamente de la tiranía romana, sino de la opresión del pecado, y que les daría libertad y el alimento espiritual que de verdad necesitaban con tanta urgencia a estas personas, y que ellos no se daban cuenta porque estaban pendientes más de saciarse físicamente. Y hoy en día, pues, lastimosamente se puede buscar a Jesús de manera equivocada, o se proclama, digamos, que un evangelio que malinterpreta lo que de verdad es el evangelio, que pensando más en los beneficios materiales que se puede obtener, como vemos los programas sensacionalistas, actividades, las celebridades, cualquier cosa. ¿Para qué? Para atraer una multitud donde no hay un compromiso, y que de verdad, en vez de buscar lo que se va a perder, lo que no va a durar, lo que te va a traer un placer o un gozo de momento, debemos insistir y perseverar en buscar y anhelar lo espiritual y permanente. Y no permitir de que esas cosas temporales roben lo esencial, porque muchas veces se puede estar satisfecho por un momento con tener tus necesidades físicas y temporales cubiertas, pero quizá podemos ignorar las necesidades eternas de nuestra alma que podamos tener en el momento. Que no es tan mal que nosotros sí podamos tener alguna necesidad física, y me quiero ir a un viaje, me quiero comprar esto, me quiero comprar un carro, ropa y eso, que no está mal, pero disfrutar de esas cosas, porque a la final el Señor en su infinita misericordia nos los está dando, porque Él así lo permite y Él así lo da porque Él lo quiere. Pero la pregunta es si allí estamos buscando satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón. Si esas cosas materiales es lo que está llenando mi corazón, o si de verdad estamos trabajando por las cosas que son eternas o por las cosas que son temporales, las cosas que se acaban, las que no perduran. Porque será una satisfacción, sí, claro que sí, va a ser una satisfacción cuando tengamos todas esas cosas materiales, pero son cosas momentáneas. Que lo que perdura es lo eterno, que es ¿quién? Buscar más de la presencia del Señor. En el versículo 28 ellos preguntan, bueno, pero ¿qué debemos hacer para obtener y poner en práctica esto, lo que tú estás diciendo? Y el Señor les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué era lo que tenían? Ellos pedían una señal, decían, bueno, entonces, ¿qué señal? Versículo 30. Haces tú para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? O sea, ya estaban viendo la multiplicación de los panes y los peces, cuando Él ya había sanado a un paralítico, había hecho muchos milagros, y aún querían ver más señales, ¿verdad? Y el Señor les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en el que yo soy, crean en mí, es que soy yo. Estamos creyendo en el Señor, lo que Él nos dice en su palabra. Creemos que Él es de verdad el que nos va a saciar en todo lo que nosotros estamos necesitando en el momento. Jesús estaba afirmando ser la única fuente y el sustentador de la vida. Él estaba diciendo, ustedes no pueden vivir sin mí, yo soy absolutamente esencial para ustedes. Y Él así nos lo dice. Yo soy la única fuente donde pueden llegar. Yo soy el único que Dios ha enviado para ustedes, para que ustedes crean en mí, dice Jesús, y que yo soy la fuente de vida. Yo soy lo esencial.
no pueden vivir sin mí, dice el Señor. Creer en Jesús es saber que somos de Él y saber de que Él no nos va a echar fuera. Dice el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero antes, en el versículo 31 dice, nuestros padres, dicen estas personas que estaban hablando con Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijo, Señor, danos siempre este pan, le dijeron estas personas. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, decía el Señor. Y aquí Jesús afirmaba, yo soy el pan de vida. Vuelve y les dice, aquí estoy, yo soy. Y quería más señales, más cosas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor. Aquí vemos la soberanía de Dios, que Él está pendiente de todo y que Él le estaba dando a nosotros, a Él. Y dice que el que a mí viene no lo voy a echar fuera. Eso quiere decir que nosotros ya le pertenecemos a Él. Ya somos del Señor, ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y el Señor aquí decía que era la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tenemos nosotros la certeza de la vida eterna gracias al Señor. Pero más adelante, que dice el versículo 41, ellos estaban murmurando. Dice el versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. El maná, ya conocemos la historia del éxodo, del maná que bajó del cielo, que eso no lo proveyó Moisés como ellos estaban pensando, eso lo dio Dios para estas personas, que era lo que iba a venir después. Este era un pan que ellos comieron durante los 40 años en el desierto, pero un pan que ya era perecedero, duraba ese día y ya. Y que estas personas que comieron ese pan, estas personas murieron. Recuerden que ellos no entraron a la tierra prometida. Pero aquí era como un aviso de lo que iba a venir después, el verdadero pan de vida que es Jesús. Entonces estas personas murmuraban, no le creían, ellos no podían ni querían creerle a Jesús, ellos no querían aceptar lo que Él decía. Y sentían ira por su insistencia en que la única manera en que ellos podían tener vida era creyendo en Él. Era quien decía ser. Y eso los enojaba a estas personas. Y de pronto, si alguno ha tenido la oportunidad de predicar el Evangelio, hablarle a otras personas, también les van a decir, no, pero es que, ¿cómo voy a yo que me va a sustentar? ¿Y de qué Jesús me estás hablando tú? Cuando le decimos que Jesús es el camino, el único para tener vida eterna, pero sigamos insistiendo y sigamos hablando a estas personas. Ellos pueden decir que no, pero a la final Él es el pan de vida. Eso lo sabemos nosotros, pero hay que hacerlo conocer, hay que hacerlo, dar a entender a estas personas, mostrar el Evangelio, hablarle a ellos y que el Señor haga la obra en estas personas. Él sigue siendo la vida al final. Jesús sigue siendo, aunque no crean o no, Jesús sigue siendo la vida eterna. Y más adelante en los versículos decía que el Señor vuelve e insiste. Es que yo leo todo esto y si algún día ustedes se ponen a leer el capítulo 6, toda esta parte del 41 adelante que dice, pero yo soy el pan de vida. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48, yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es que el Señor insistía a estas personas y es como se endurecían, no entendían. El que a mí viene, yo le daré vida eterna, la cual yo daré por la vida del mundo, decía. Entonces, más adelante, en el versículo 60 al 66, el Señor aquí nos dice que Él tiene palabras de vida eterna. ¿Qué nos dice aquí el Señor? El versículo 57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná
y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esta persona, claro, decía, pero ¿cómo así que vamos a comer tu carne y vamos a beber tu sangre? Pero ¿cómo así? No entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Estas personas no entendían porque decía, pero ¿por qué me estás diciendo aquí? No entiendo esto. Y el Señor lo que decía era que si tú crees en mí, vas a tener la vida eterna. Él hacía esa referencia del Antiguo Testamento, de los judíos cuando estaban ahí, que ellos comieron el pan y todo y que fueron sustentados durante ese tiempo. Pero ya saben que si ustedes vengan a mí, toman de mí, comen de mí, no era literalmente que iban a comer el cuerpo de él, no. Era que, ¿verdad? Si comían ese pan del desierto del maná, que yo soy el pan de vida, crean en mí que van a tener abundancia y van a tener la vida eterna. ¿Qué decían ya en el versículo 60? Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí estas personas no entendían. ¿Por qué? Porque tenían el corazón duro. Y más adelante en estos versículos muchos discípulos se fueron, muchos discípulos lo dejaron, se alejaron de él, se les hacía difícil la dimensión espiritual, lo que el Señor decía, porque tenían su corazón muy duro. Y las enseñanzas y afirmaciones de Jesús redujeron esta multitud de gente que le seguían. Los que decían, yo sigo a Jesús, yo soy creyente, yo le sigo y todo, pero muchas veces en su palabra el Señor nos va a hacer entender muchas cosas que se nos va a hacer difícil. La revelación que nos pueda dar, y lo que hay que hacer es que nosotros debemos tener un corazón abierto y dispuesto a vivir de acuerdo en obediencia a la palabra que Él nos dice. Eso es tener fe en el Señor, es creer lo que en su palabra está diciendo. No estas personas que estaban con Jesús por las razones equivocadas y por los motivos incorrectos. ¿Por qué estamos buscando al Señor? ¿Porque de verdad tenemos la necesidad espiritual o porque el Señor me va a saciar una necesidad física? O yo busco a Jesús porque con Jesús, bueno, Señor, dame esto, necesito esto. Y no de verdad estás buscando lo que hay dentro de tu corazón, de que esa necesidad que estás teniendo por algo material, de verdad lo que tú estás necesitando es la necesidad de estar con Él, de que Él pueda saciarte y que Él sea el todo que llene todo ese vacío que tú tienes. ¿Sí? A medida que crecemos en el conocimiento de las enseñanzas del Señor, encontraremos algunas cosas que no entendemos. Pero la pregunta es cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar. Nos vamos a alejar del Señor cuando no entendamos y que el Señor te haga ver que tal cosa estás haciendo mal. Que como decía Rubén ahorita, que en el salmo que leímos, que bueno, en la oscuridad, que estamos, ojo con lo que estamos haciendo, y que el Señor te haga ver y el Espíritu Santo te diga, ¿qué estás haciendo? Eso no es así. Y que de verdad tú digas, no, eso no es así, o tú, no, es que a mí me gusta esto, Señor, así que no, lo siento, porque esto yo siento que me llena más que tú. Ojo con eso. Versículo 67, versículo 65, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor se acerca cuando ve esta gran multitud de gente, de sus discípulos, porque eran discípulos, que vieron las señales, vieron que multiplicó los panes y los peces. Que imagínense ese momento, vieron solamente este poquito de comida y cómo multiplicó para esa cantidad de gente. Más de 5,000 personas habían ahí, porque decían 5,000 hombres.
porque puede que haya niños y mujeres, y era mucha gente. Entonces al ver de que repartían el pan y todo, y estos discípulos que le seguían, vieron todas esas señales, los milagros y todas esas palabras que el Señor decía, y aún así, cuando el Señor les dijo, esto es así, este es el camino que hay que seguir, esto es lo que hay que hacer, mucha gente de estos discípulos dijeron, no, yo esto no entiendo, lo siento, pero yo me voy. Y lastimosamente muchos creyentes han hecho esto. Muchos, ay, fulanito que era creyente, o sea, mira que se alejó, mira que se apartó, mira que esto. Y el Señor va y le pregunta a sus 12 discípulos, ¿queréis ustedes irse también? ¿Se van a ir? Pero ¿qué le respondió Pedro? Le respondió Simón Pedro en el versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Esto lo decía por Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste le iba a entregar. Pedro fue el único que dijo, Señor, hay una cosa que de pronto no entiendo, pero ¿a dónde voy a ir, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna, pues yo te sigo a ti. ¿Será que nosotros hay cosas que no vamos a entender? Porque no vamos a entender muchas cosas que nos pasen y que esté pasando en el mundo, y que nos pase en nuestra vida, y que va a ser difícil, y que el Señor te diga, bueno, te vas a alejar, Paula, te vas a alejar, Isaura, te vas a alejar, Iris, Esther, te vas a alejar. Te vas a ir porque no entiendes lo que está pasando, lo que te estoy diciendo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Señor, ¿a dónde voy a ir, Jesús? ¿A dónde voy a ir, Dios? Si tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros tenemos que comer ese pan, participar con Cristo el pan de vida. Eso significa ir a Él, creer en Él, dejar de confiar en nosotros mismos para alcanzar vida eterna. Y reconocer que no hay otro camino para vivir, reconocer que Él es nuestro pan diario, nuestro sustento, nuestra vida, nuestro alimento, nuestra provisión, y que debemos alimentarnos de Él. Esa debe ser nuestra necesidad, siempre. Que Jesús sea la saciedad que tu vida necesita, sea lo primero que desees, más que cualquier cosa. Recuerda que sin Él no tendrías vida eterna, que esa es la promesa que tenemos. Y que seamos como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y creemos que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, del Dios eterno, del Dios poderoso, del gran yo soy. Ese es nuestro Señor. Recordemos eso siempre, que Él es nuestro pan de vida eterna, ese pan que comemos todos los días. Pero sabemos que ese es un pan de aquí que se daña, pero ese pan de vida eterna del Señor Jesús es un pan que perdura para siempre y que es un pan delicioso. Disfrutar de nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Recordemos eso siempre. Padre, te doy muchas gracias por este momento tan hermoso que tuvimos de leer tu palabra, de pasear por ella, de reconocer